Un gran gusto recibirla a Graciela Fernández Meijide. Yo decía, ¿cómo la presento? Como ex senadora, ex diputada, ex ministra. Es muy largo. ¿Cómo le va, Graciela? Bien. Gracias por estar con nosotros. Bien, bien, Luis. Pensaba, usted ingresó a la política desde uno de los lugares más nobles, que era la lucha por los derechos humanos. Yo, que soy de Rosario, me acuerdo viéndola llegar junto con su entonces marido a la estación Rosario Norte a insistir desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que algo había que hacer. Parece como 3 siglos de todo esto, ¿no? Sí, y por un lado, qué suerte. Mm. Por lo menos son 3 décadas, desde el 83 hasta acá, donde está claro que cuando la sociedad argentina votó en el 83, estaba votando, entre otras cosas, que los militares dejaban de ser la posibilidad del tribunal de alzada cuando los políticos no sabían resolver sus problemas y cuando había presiones corporativas. Yo creo que la guerra de Malvinas, la derrota de los militares ahí, y la nuestra, obvio, la pérdida de más vidas, y después el conocimiento a través de la CONADEP y del juicio de lo que había sido el terrorismo de Estado a los argentinos, me parece que nos dejó claras 2 cosas. Basta de golpes, y la democracia es una forma de vida. Ahora, de ahí a que sepamos construirla una democracia fuerte, es otro hablar, Luis. Yo quiero hablar enseguida de un proyecto hablar muy interesante que es hacia adelante, pensar al país no para la próxima elección, sino para la próxima generación, pero la calidad, esto que usted decía, la calidad de democracia que hoy tenemos, ¿tiene qué deudas, según usted? Unas cuantas. Por lo pronto, desde el punto de vista institucional, se fue diluyendo la idea de la república como división de poderes que se articulen pero además se controlen, sobre todo el presidencial, que acá hay un presidencialismo muy fuerte. Y sin un legislativo que realmente controle, que sea un lugar de discusión en serio y no de votación automática, porque hay primera mayoría de los proyectos del Ejecutivo, y una justicia que sea total y absolutamente independiente, fuera de cualquier sospecha, no es república, no es república. Y para tener en serio Estado de Derecho hay que tener república, porque Estado tenían, qué sé yo, los reyes. Claro. Pero bueno, yo creo que eso todavía nos lo debemos. Nos debemos además, por haber retrocedido muy mucho, el tema de la pobreza. En la Argentina todavía, diga lo que diga el INDEC, digan lo que digan los interpretadores, hay mucha gente que no tiene acceso a cuestiones que son elementales. Comida, más allá de que con los subsidios, que estuvo bien, algo de eso pudo paliarse, pero fíjese, Luis, que los resultados de las últimas elecciones en lugares donde había mucho subsidio fueron negativos. Sí, claro. ¿Cómo lo interpretamos? Como de gente que dice, bueno, está bien, cuando lo recibe, sobre todo después del desastre del 2001, podemos comer. Pero después de 10 años largos, si no pasa algo más que poder comer, estamos complicados. Eso trajo, creo yo, están contabilizados, un empeoramiento de sectores sociales cuyos hijos no pueden ni trabajar porque no están capacitados y porque no estudiaron. Hoy hay alrededor de 680.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. Luis, si tomamos en cuenta que la industria hoy demanda 10% de mano de obra, nada más, y nos empeñamos en seguir con la sustitución de importaciones, y me parece que es desconocer que lo que más trabajo da son los servicios. Sí. Buena parte de lo que hace la gente que trabaja acá, claro, que necesita la educación para eso. Y cada vez más calificado. No es cuestión de que uno va de tornero, claro, y aprende en la fábrica. No. Los ingenieros hoy están demandados, los estudiantes cuando están en la facultad. Ahora, y el que no accede, cada vez se ha tornado más elitista nuestra educación, desgraciadamente. Cada vez más escuelas privadas, más universidades privadas. ¿De qué nos habla eso, Luis? Seguro.
Graciela, cuénteme este proyecto que usted tiene para mejorar la calidad institucional y que intenta ser multipartidario en serio y con objetivos hacia las próximas generaciones. Ay, Luis, no es mío solo, ojalá. Bueno, pero digo, ahí ojalá. está como... No, es que no se hubiera podido hacer de no haber un grupo como el que integra el Club Político Argentino, que hay una cantidad de académicos de las ciencias políticas, de gente que estuvo en la política, que aún hoy milita, de todos los sectores. Es un lugar apartidario y también de gente que tiene otras profesiones, ¿no es cierto? Y que nos dedicamos a mirar de cada aspecto, más allá del trabajo individual que cada uno de ellos hace. Usted piensen que leen a cada rato a Luis Alberto Romero escribiendo sobre nuestra historia reciente, a Vicente Palermo escribiendo sobre artículos sobre la política, y a tantos otros, Luis Rapoport sobre economía. Bueno, todos ellos, en un momento se nos ocurrió que había que hacer un acuerdo, un documento de acuerdo de desarrollo democrático y ofrecerle a los políticos, sobre todo aquellos que intervinieron en las últimas elecciones en lugares destacados, que lo firmaran. Y la verdad que hubo una aceptación que no se podía creer, ni nosotros creíamos que iba a tener semejante recepción, de donde yo tengo que interpretar que, vista el resultado de las elecciones que el gobierno registra recién ahora, ha salido muy dispersada la elección política, ¿no? Y hay una crisis de los partidos políticos. Esto es una realidad. Por lo tanto, lo que se va a venir son coaliciones. Inevitablemente. Inevitablemente. Y esas coaliciones, me parece que la clase política actual está aceptando que primero hay que ponerse de acuerdo en determinadas ideas. Nos sobran ejemplos. Tenemos el de México, más de 90 y tantas leyes de común acuerdo, gane quien gane, las sostenemos. Sobre temas fundamentales, temas institucionales, tema de energía, tema de transporte, ni que hablar de educación, salud y cuestiones básicas de los derechos fundamentales. Es decir, son temas en los cuales aparentemente y hasta ahora, y yo quiero creerlo, al firmarlos Sanz, Cobos, Alfonsín, Stolbizer, María Eugenia Estensoro, Patricia Bullrich, Macri, Massa, la verdad, yo nunca vi una reunión con tanta convocatoria. Con tanta convocatoria tan amplia. ¿Le faltó algún kirchnerista? ¿Firmó algún kirchnerista? No, pero no porque no le mandáramos. Hicimos llegar, no voy a dar nombres, hicimos llegar a sectores que no aceptaron firmar. No dejamos afuera a nadie. Claro. La voy a utilizar en el buen sentido de la palabra, porque digo, hoy se habla de las grandes madres de las batallas, como es la provincia de Buenos Aires. Usted tuvo un histórico triunfo en provincia de Buenos Aires cuando dos mujeres se enfrentaban. Usted, Hilda Chiche Duhalde. ¿Qué significó la elección de Massa en provincia de Buenos Aires? Yo creo que es diferente la situación, pero lo que significó la elección de Massa es que apareció como una persona que se comunicaba bien con la gente, conocido, con gestión que se conocía, interesante en Tigre, que marcó el punto de oposición más fuerte a Cristina. Sin Massa no hubiera estado, tal vez hubiera sido de Narváez, porque marcaba una fuerte oposición al cristinismo. Pero al salir Massa, dio la posibilidad de un voto útil a todos aquellos que le querían mandar un mensaje de hartazgo a una forma de comunicar o de no comunicar, de hartazgo a una forma de hablar, de modelo, que uno no sabe cuál es el modelo. La verdad, honestamente, yo ya no sé. Le pueden poner todos los títulos, pero son muy contradictorios. ¿Usted vota en capital o en provincia? Yo en capital. ¿A quién votó? No, eso no lo digo. En realidad, cortó boleta. Picadillo. Cortó boleta. Sí, y tú. Pensando en lo que fue... ¿Se ve con De la Rúa? ¿Tiene algún trato con Fernando de la Rúa? No, nos hemos visto porque yo fui llamada como testigo al juicio y nos vimos ahí un rato. A veces me manda algún mail si
de saludo o algo así, cuando apareció mi libro y eso, pero no. Pero no, porque digo, se dijo en la capital federal, UNEM fue un fenómeno novedoso, fue un fenómeno, que lo fue, pero digo, hubo intentos incipientes, yo me acuerdo de la interna suya con Fernando de la Rúa, para ver, y era un modo de hacer participar, en serio, no una elección interna para validar lo que ya habían tomado las cúpulas. No, fue todo el país. Claro. Fue todo el país. Es verdad que terminó siendo desparejo y no por culpa de nadie. Nosotros como Frepaso aceptamos esas reglas del juego, pero no pudimos construir territorialidad como si tenía la Unión Cívica Radical. Nosotros teníamos voto, pero territorio tenía la Unión Cívica Radical, y ahí eso es muy importante y lo sufre cada partido nuevo en las elecciones si no hay fiscales. Yo gané en la ciudad de Buenos Aires y Fernando de la Rúa era el jefe de gobierno. De la ciudad, claro. De la ciudad. Me acuerdo que en aquel momento se decía, esa es la fórmula, el que gane es el presidente. Después usted por razones de territorialidad fue a la provincia de Buenos Aires. ¿Está arrepentida de no haber sido candidata a vicepresidente? No sé, a mí los ex post facto mucho no me gustan, porque qué sé yo qué hubiera ocurrido, la verdad que no lo sé, la verdad que no lo sé. Seguramente no hubiera renunciado, eso seguramente, lo demostré quedándome hasta que López Murphy bajó el presupuesto de educación, que fue mi límite, y bueno, después ya, pocos meses después, se terminó el gobierno. Pero tampoco sé si hubiera ayudado mucho mi presencia. Ahí el presidente es el presidente y los datos objetivos de una realidad muy dura económica, interna y externa, fueron bravos para la alianza, más allá de las incapacidades políticas. ¿Le facturan mucho? Digamos, por usted, y yo, esto no hay que hacerlo, todas las leyes del periodismo dicen que no hay que elogiar jamás al entrevistado, yo tengo un gran afecto y un respeto personal. ¿Le facturan mucho a los ciudadanos comunes el gobierno de la alianza? A mí no, a mí no. Yo incluso cuando fue todo el que se vayan todos y hasta agresiones, me impuse salir a la calle normalmente, ir al supermercado o hacer lo que hacía siempre en el barrio. Y lo que sí noté, obviamente, que ahora se recompuso mucho, es que antes la gente me saludaba, hola Graciela, me preguntaba algo. Después había un ambiente mucho más distante, pero nunca hubo un insulto ni una persecución. Le digo que me costaba, ¿eh? Pero me obligué, porque dije, no, si yo me encierro no salgo más. Y bueno, después las cosas se fueron dulcificando. En mi caso, yo no aparecí mezclada con ninguna situación de aprovechamiento del poder. Y nada, hoy es mi vida normal y la disfruto bien. Segunda pregunta indiscreta, que no va a ser la edad, porque está fantástica. Pero la edad todo el mundo la sabe, no hay más que googlear, ahora ya no se miente más. ¿Cuántos años tiene Graciela? 82. 82 años. Digo, segunda pregunta indiscreta. Usted dijo, yo seguramente no hubiera renunciado. ¿Con Chacho se ve? No. ¿Nunca más? No, yo quedé muy dolida con Chacho. No solo por esa renuncia que fue inconsulta, pero bueno, después hubo todo un intento de él de volver al gobierno de la Rúa. Creo que de la Rúa se equivocó cuando no lo aceptó y quería volver como jefe de gabinete cuando volvió Cavallo. Pero después de eso renunció al partido. Era un partido que se estaba construyendo y donde cada figura que le había dado sustancia era importante. Abandonar una fuerza nueva que nos había costado tanto a tantos y que había despertado tanta esperanza, me pareció a mí un hecho de deslealtad. Usted era ministra cuando se produce el famoso tema Banelco, que hoy se sigue debatiendo, y usted, en su íntima convicción, ¿cree que hubo corrupción deliberada del presidente de la Rúa? Yo no lo sé. La verdad que no lo sé, porque nunca transitó ese tema al interior del gabinete, que se hacían reuniones todas las semanas, ni
en mi ministerio, que estaba muy tomada, ¿no es cierto?, por la acción del Ministerio del Desarrollo Social. Nada menos, ¿no? Nada menos, aumentaba la demanda social y nos disminuía el presupuesto. No era sencillo. Pero yo no puedo decirlo. La verdad que mentiría si yo afirmara, y esto fue lo que dije en el juicio. No digo una cosa diferente que lo que dije ante los jueces. Me prometí hacer una nota hacia adelante, pero la curiosidad de verla, Graciela, hablaba de estas reuniones de gabinete. ¿Eran como se contaron aquellas reuniones en donde... ¿En qué sentido? Había una gran preponderancia de uno de los hijos de Fernando de la Rúa? No, en el gabinete no estaban los hijos de la Rúa. Estábamos los ministros, nada más. No estaban. Yo creo que con eso, Luis, hay mitos, como el entorno de Irigoyen y qué sé yo qué. Yo creo que cada persona a determinada edad, cuando ocupa un lugar destacado y en cualquier momento, se rodea de los colaboradores que quiere, para que le digan lo que quiere escuchar. Puede ser una escucha complaciente, que le diga todo que sí, o una escucha interpeladora, que le ponga problemas. A mí me gusta esta. Pero esos muchachos de política no sabían nada. Es más, podían llegar a creer que la publicidad es la política, por una cuestión de mucha juventud y inexperiencia. En cambio, De la Rúa era un hombre con experiencia política. De esos muchachos hablamos del Grupo Sushi, el famoso Grupo Sushi. Sí, de los hijos, ¿no? Y lo pérfido y todo eso. Yo creo que si tuvieron influencia es porque lo permitió el influenciado. Claro. Miremos para adelante. Como mujer de la política con legitimidad de origen y ejercicio, ¿qué siente cuando la vio la Presidenta ayer volver después de 47 días, cuando le ve en esta instancia de su carrera política? Por un lado me alegré de que esté bien, porque la verdad que transitar los próximos 2 años en una situación en la que no estuvieras bien físicamente y espero anímicamente, no era sencillo, con un vicepresidente casi inexistente, ¿no? No quiero ofenderlo personalmente, pero bueno, en la opinión pública y el propio gobierno lo destrata así. Por otro lado, al principio me sorprendió cuando terminó todo el episodio de lo filmado por su hija y dije, nos presentó un perrito. Pero lo que me di cuenta inmediatamente cuando vi las nuevas designaciones es que se había puesto en marcha una modificación del gabinete. Con la figura de Capitanich se buscaba una personalidad sostenida por los gobernadores, que son un poder en sí mismo. Y bueno, con la ida de Kichilov a Economía, creo que se blanquea esto que se habla del modelo y que, insisto, todavía no lo tengo, no sé qué es el modelo. Si a mí me agarraran en otro país, me dijeran cuál es el modelo, o acá, la verdad que a lo mejor por torpe, pero no sé cuál es. Y lo que, así como yo vi con alegría que se firmara en un ámbito un acuerdo para el desarrollo, mirando a futuro, y aceptando que son necesarias medidas de Estado, tomar políticas de Estado. Me alegró que tanto Capitanich como Kichilov comenzaran con una conferencia de prensa. No es poco, ¿eh? Porque no es la cuestión de atenderlos a ustedes, que tienen todo el derecho del mundo. Ustedes son los intermediarios míos. Si yo quiero saber, ustedes preguntan por mí. Por mí, por mis vecinos, por todos los demás. Quien no se deje preguntar e interpelar, para mí se aleja muchísimo, pone enorme distancia. ¿Se reprocha algo? No en lo personal, obvio, en lo político. ¿Se reprocha algo? ¿Qué sé yo a esta altura? No tiene mucho sentido. Me hago responsable de todo. En todo caso, sí tengo claro que cuanto hice, que seguramente hubo muchas equivocaciones, en ningún momento hubo la intencionalidad de aprovechamiento. Cosa que, bueno.
No es poco. Fue un honesto error eventual, Eventual. del convencimiento. A mí me gusta mucho la convicción de que Sartre dice que no hay que dar consejos, porque los consejos son simplemente la validación de una decisión que uno ya ha tomado. Uno le va a pedir consejo a un cura si debe o no ser infiel, es casi una... O si se va a divorciar. Digo... Si no va a un abogado a un divorcista. civilista que se dedica, obviamente. Exacto. Pero digo, no en consejo, pero si tuviera algo que decir en un mano a mano con una mujer de la política, Cristina, ¿qué le gustaría decirle hoy? Que a este país le está haciendo falta credibilidad, confianza. No solo de los de afuera para que vengan a invertir, sino que necesitamos confianza en nosotros mismos. Esto de que vivamos pendiente de los éxitos de un equipo, de lo que hace una pareja de la televisión y todo lo demás, nos está demostrando, me parece a mí, que no somos capaces de revisar bien o de aceptar bien dónde estamos. Y una de las cuestiones, volviendo a la reunión de los políticos los otros días, que se habló fue el tema confianza. Lo hizo Tito Palermo y dijo, es bueno que entre ustedes se tengan confianza. Y cuando me tocó saludarlos al final, yo dije, si ustedes establecen relaciones de confianza, aún admitiendo que va a haber rivalidades y fuertes, porque la lucha por el poder Seguro. es fuerte, a la gente le permitirán recuperar la confianza en la política. Y la confianza en la política es pensar que no todas las cosas, pero muchas de las cosas que necesitamos habitualmente van a ser respondidas desde la política o no. Y bueno, yo le pediría a la señora presidenta que ayudara a reconstruir confianza. Me gustó verla, de verdad. Gracias por haber venido. Gracias por la entrevista. ¿Es tuitera o no? No, nada. Una vez me metí en Facebook, se me vino una avalancha de gente encima, salí disparada. Dijo, de ninguna manera, suficiente. Bueno, gracias por haber venido. Felicitaciones por su libro, que no lo hice al comienzo. Sé que anduvo muy bien y esta es su casa, realmente. Gracias. Eso es una pequeña pausa.